A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Hace un tiempo, yo leí un artículo que hablaba sobre una situación que se dio en la Segunda Guerra Mundial. Había un pelotón que le habían dado una misión, les indicaron esto está aquí, esto está allá, este enemigo está de este lado y ustedes tienen que ir a este lugar, y les dieron un plan pero detalladísimo de lo que tenían que ir a hacer. Llegaron al lugar y todo lo que les dijeron no era como les habían dicho, no había nada como les habían indicado. Y entonces todos los soldados tuvieron temor, sintieron inseguridad, pero vino el capitán del pelotón y les dijo, esto es lo que vamos a hacer. Hizo un ajuste de los planes y ese plan que hizo él en el momento ahora sirve como guía para aquellos que se encuentran en una situación similar. Ese capitán se pudo ajustar muy bien a los planes. Ahora, muchas veces nosotros cuando estamos en el camino de la vida, tenemos un plan o creemos que tenemos un plan, y cuando llegamos a la situación que estábamos esperando, para el cual teníamos un plan, no necesariamente van a salir las cosas como nosotros pensamos. En esas circunstancias, ¿qué hacemos? ¿Cómo debemos reaccionar? David, quien estamos estudiando estos últimos meses, se enfrentó a una situación así. Él tenía un plan, tenía algo en su corazón, y cuando se dio la circunstancia, se dio cuenta que no necesariamente su plan era como él pensaba o como Dios quería. ¿Cómo reaccionó David ante esa situación? Vamos a estar estudiando esta mañana 2 Samuel capítulo 7, si lo podemos buscar en nuestras Biblias, en nuestros dispositivos electrónicos. 2 Samuel capítulo 7. En nuestro pasaje esta mañana veremos cómo David tenía un plan, y realmente era un buen plan. 2 Samuel capítulo 7. Pero observaremos también cómo Dios tenía algo mejor para David y cómo reaccionó David ante ese cambio de planes. 2 Samuel capítulo 7. ¿Por qué no elevamos una oración y entregamos este tiempo a nuestro Dios? Amado Padre Celestial, te damos gracias esta mañana porque podemos estar aquí juntos, podemos estar reunidos en tu nombre. Gracias, Señor, porque pudimos alabarte a ti, elevar cantos hacia ti. Y ahora, Padre, que tenemos la oportunidad de poder estudiar tu palabra, te rogamos que guíes este tiempo, que sea el Espíritu Santo quien gobierne y seas tú quien nos hables a nosotros. Que tengamos nosotros un corazón que es tierra fértil, una mente atenta a tu voz, Señor, y que pues aprendamos lo que tú quieres que aprendamos esta mañana. Te entregamos este tiempo a ti, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en los primeros versículos de este capítulo 7 de 2 Samuel, del 1 al 3, vemos cuál era el deseo de David. Leamos. Leo de la Nueva Biblia de las Américas. Sucedió que cuando el rey David ya moraba en su casa y el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados, el rey dijo al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. Entonces Natán dijo al rey: vaya, haga todo lo que está en su corazón, porque el Señor está con usted. Los israelitas habían esperado entrar a la tierra prometida cuando estaban en el desierto. Estuvieron deambulando por 40 años. Cuando al final llegaron a la tierra prometida, después de pasar por un tiempo de conquista de la misma, tuvieron una relativa paz que había logrado Josué, el sucesor de Moisés. Pero nunca habían disfrutado de una paz como nación, como la que estaban gozando ahora con David.
Dios le había dado descanso a David. Y como vemos en el versículo 1, dice que él descansaba por todos lados. El Señor permitió que David completara lo que Josué había iniciado, tomar posesión de la tierra de Canaán. Si nosotros recordamos lo que estudiamos la semana pasada, David había llevado el arca del pacto, después de algunos ajustes también, a Jerusalén, su ciudad. Después de una serie de eventos, David construyó un tabernáculo para el arca. Ahora, como bien sabemos, el tabernáculo es algo temporal, no era una construcción formal. Como el mismo David menciona cuando estaba hablando con Natán, era una serie de cortinas. Seguramente David miraba constantemente este tabernáculo, porque estaba cerca de donde él vivía. Y lo que pensaba al respecto lo vemos reflejado en el versículo 2. Yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. David consideraba como algo inapropiado que él viviera en una casa de lujo, mientras que el arca de Dios, la presencia de Dios, estuviera en un lugar nada impresionante. Ahora, claro, no es que Dios estaba confinado al arca, no es que Dios estaba confinado al tabernáculo, sino que Él permitía que su presencia estuviera en ese lugar. La gran pasión, el gran anhelo de David era establecer la soberanía de Yahvé, del Señor, en la conciencia de su pueblo. Por eso es que él había traído el arca a Jerusalén, el centro de la nación. Pero David no solamente quería tener el arca cerca, deseaba construir un templo magnífico para honrar apropiadamente a su Dios, a Yahvé. Este deseo se lo transmitió a Natán, el profeta. Y la respuesta inicial de Natán es sumamente interesante. Vean lo que le dice: haga todo lo que está en su corazón, porque el Señor está con usted. Natán realmente no vio con malos ojos lo que se proponía hacer el rey David. Y conociendo precisamente su corazón y sabiendo que Dios estaba con él, le indicó que a él le parecía muy bien. Ahora, el deseo entonces de David era que Dios estuviera cerca. Por eso es que había traído el arca. El deseo de David era honrar a Dios. Por eso quería construir un templo. Esos eran sus anhelos. Esos eran sus deseos. Ahora, pensemos un poco en nuestros propios deseos. Analicemos nuestro corazón, nuestra mente. ¿Cuál es tu deseo en la vida? ¿Qué es lo que anhelas en tu corazón? ¿Está mal anhelar, por ejemplo, una casa nueva? ¿Está mal anhelar tener un poco más de dinero? ¿Trabajar duro? ¿Tener un mejor trabajo quizás? ¿Está mal querer cosas físicas? ¿Cosas materiales? No, no está mal querer eso. Lo que está mal es que esas cosas sean el absoluto anhelo de nuestro corazón. Que nuestra máxima aspiración sea tener más dinero. Ahí es cuando ya estamos rayando lo que está mal. Nuestro máximo anhelo, nuestro máximo deseo debe ser honrar a Dios, como era el deseo de David. Podemos trabajar duro, podemos tener cosas, pero nuestro anhelo debe ser honrar a Dios con nuestras vidas. Nuevamente, no está mal querer esas cosas, pero nuestro mayor deseo, nuestros ojos deben estar puestos en Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a lo que quería hacer David? Dios honró a David por su corazón.
pero veamos la respuesta completa. Leamos a partir del versículo 4. 2 Samuel 7, versículo 4. Y esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán. Ve y dile a mi siervo David, así dice el Señor, ¿eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? Pues no he morado en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los israelitas hasta hoy, sino que he andado errante en una tienda, en un tabernáculo. Donde quiera que he ido con todos los israelitas, hablé palabra alguna de las tribus de Israel, a la cual haya ordenado que pastoreara a mi pueblo Israel, diciéndoles, ¿por qué ustedes no me han edificado una casa de cedro? Ahora pues, así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos, yo te tomé del pastizal, de seguir las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti, y haré de ti un gran nombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré ahí, a fin de que habite en su propio lugar, y no sea perturbado de nuevo, ni los malvados lo aflijan más como antes. Desde el día en que te ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré reposo de todos tus enemigos. El Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Las promesas que Yahvé, que Dios hizo a David en este pasaje, son importantes para entender el plan de Dios para el futuro. Dios, en primer lugar, no aceptó la sugerencia, la intención de David de construir el templo. Y le dio 3 razones. La primera la encontramos en el versículo 6, si nosotros observamos. Realmente no había una necesidad urgente de construir el templo, ya que el arca del pacto había estado, nuevamente literalmente, en tiendas de campaña desde que habían salido de Egipto. Si recordamos, la tienda donde se encontraba el arca había sido erigida ahora por David. Ni siquiera era el tabernáculo donde había estado originalmente. Entonces, siempre había estado así, no estaba aún dentro del plan de Dios hacer uno nuevo. La segunda razón, versículo 7. Dios no había dado la orden de que se edificara un templo permanente. Recordemos que antes de los reyes de Israel, Dios mismo lidiaba con las tribus de Israel a través de los jueces. Los encargados de pastorear las tribus de Israel eran sus líderes, pero ni a los jueces, ni a los líderes, ni a ningún rey les había indicado o les había ordenado que edificaran un templo. Tercera razón, versículos 5 y 9. David no era la persona apropiada para construir el templo por su trayectoria como guerrero. Como encontramos en 1 Crónicas 22:8, David relata que Dios le dijo que él no construiría el templo porque había derramado demasiada sangre. Por estas 3 razones, entonces, Dios no aceptó la sugerencia de David de querer construir el templo. Ahora, no debemos tomar esta respuesta de Dios como una medida de disciplina
para David, o que Dios había rechazado a David y había prohibido su buena intención. Dios le estaba indicando a David qué deseaba de él. David sería un príncipe, un gobernador, no el que construiría el templo. Ahora, de la misma forma, nosotros podríamos tener deseos de cómo queremos honrar y servir a Dios. Ya habíamos establecido, bueno, nuestro mayor anhelo debe ser honrar a Dios, debe servirlo a Él. Pero a veces lo que nosotros pensamos que es la forma apropiada para honrar y servirle, no necesariamente es lo que Dios tiene en su plan perfecto para nuestras vidas. Por eso muchos se frustran cuando piensan, es que yo quiero ser pastor, o yo quiero ser misionero, o yo quiero ser un conferencista internacional donde hablo de Dios en todo lugar. ¿Es un mal anhelo eso? No, pero no necesariamente va a ser el plan de Dios para tu vida. Podemos tener el mejor anhelo de Dios, pero Dios nos va a indicar dónde es que debemos estar, dónde es que debemos servir, y debemos estar gozosos del lugar donde Dios nos coloca. Porque esa es la voluntad de Dios y le vamos a estar obedeciendo y vamos a estar honrando su nombre haciendo lo que Él dice. Entonces, tu deseo es honrar a Dios, servirle, excelente. Busca ahora cuál es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Dónde es que te quiere ubicar? Y Él te va a usar. Busquemos la voluntad de Dios. Ahora, como vemos en el versículo 8, conforme Dios le va respondiendo a David por el deseo que tenía él de construir el templo, Dios le recuerda a David que le había bendecido en el pasado al haberlo elegido como pastor y rey de Israel. También, como observamos en el versículo 9, había estado con él y había derrotado a sus enemigos. Pero la bendición de Dios para David no se limitó únicamente a eso. En los siguientes versículos encontramos 4 bendiciones de Dios para David. La primera, versículo 9. Dios le dará un gran nombre y una gran reputación. Versículo 10, la segunda bendición. Dios le dará un lugar estable a Israel. Versículo 11, la tercera. Dios le dará descanso. Ahora, cuando habla de descanso se refiere a victoria sobre sus enemigos. Y de los versículos 11 al 16, la cuarta bendición. Una dinastía y reino para él y sus herederos. David vería el cumplimiento de las primeras 3 bendiciones al estar con vida. La cuarta bendición vendría después de su muerte. Como podemos observar en el versículo 12, entonces David tendrá un descendiente con quien Dios establecerá un reino. En 1 Crónicas 22, versículos 9 y 10, encontramos que Dios le indicó a David quién iba a ser ese descendiente. Iba a ser Salomón. Este hijo sería quien iba a construir el templo que quería hacer David. El derecho a reinar de su hijo, simbolizado por el trono, permanecería para siempre. En otras palabras, lo que se estaba estableciendo, y era el propio Dios quien lo estaba estableciendo, era una dinastía que durará para siempre. Una dinastía que iniciaría con David y se fortalecería con el reinado de su hijo Salomón. Ahora, hasta este momento no había existido una dinastía en Israel. Recordemos, David era el segundo rey de Israel. El primer rey había sido Saúl, pero sus hijos, o alguno de sus hijos, David no era hijo de Saúl, no habían entrado
a reinar. Pero ahora Dios le estaba prometiendo a David que iba a tener una descendencia y un reino eterno. Uno de sus hijos le sucedería en el trono, después otro y así sucesivamente, hasta llegar a aquel que va a reinar por siempre, Jesucristo. Pero de quien se está hablando en estos versículos es del descendiente inmediato de David, que tomaría el trono después de que David muriera, Salomón. Y observemos cómo va a ser el trato, cómo sería el trato de Dios para con Salomón, que encontramos en el versículo 14. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Salomón recibiría el mismo trato que estaba recibiendo David. Pero observemos la advertencia. Cuando cometa iniquidad, lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. El pecado no sería ignorado, implicaría castigo. No obstante, hay una diferencia importante con respecto a Saúl. Observemos bien el versículo 15. Pero mi misericordia no se apartará de él. Hablando de Salomón. Mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Si el hijo de David pecara, Dios lo iba a disciplinar, pero nunca le removería el derecho a reinar. Por lo tanto, la dinastía de David, su reino, su trono permanecerían para siempre. Esto se llama el pacto davídico. Pacto davídico es la promesa de Dios para con David. Y estas son las tres promesas que incluye el pacto davídico. Una dinastía para David, un reino para David y un trono para David. Promesas que serán para siempre. Increíble, ¿no? ¿Se recuerdan cómo iniciamos esta serie estudiando la vida de David? Era un pastor cuidando de ovejas. Y miren a lo que ha llegado ahora. ¿Por qué? Porque su corazón era conforme al de Dios. Ahora, debemos tener claro un aspecto del pacto davídico. En términos de la dinastía en general, la misma no va a fallar. La misma no va a faltar, pero en términos individuales, es decir, individuo por individuo, rey por rey, los beneficios podrían ser removidos. Yahvé, de forma irrevocable, porque él mismo así lo decidió, se estaba comprometiendo con la casa de David, con la descendencia de David, pero premiaría o disciplinaría a cada rey individualmente, según su lealtad a Dios o su deslealtad a Dios. Y muchos reyes después de David fueron desleales a Dios. Pero eso no implica o significa desilusión con la figura del rey. Al contrario, alimenta la esperanza de un rey que sería completamente leal a Dios y a su voluntad. Debemos observar también que la promesa de Dios para con los descendientes de David no sería sin interrupción. El cautiverio en Babilonia, la dispersión de Israel, una que aún está vigente y continúa el día de hoy, son interrupciones. Hasta el mismo Señor Jesús enseñó que los judíos experimentarían dominio por parte de los gentiles, como encontramos en Lucas 24. Aunque hoy existe el Estado de Israel y tiene cierta medida de soberanía, los gentiles aún dominan el mundo. Y un rey davídico no está reinando en Israel. Sin embargo, el privilegio de reinar legítimamente sobre Israel siempre pertenecerá a un descendiente de David. Esta es una promesa que Dios jamás olvidará.
o que incumplirá. Dios es fiel y cumple sus promesas invariablemente. Ahora, ¿cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que Dios no se olvidó de su promesa? ¿Cómo sabemos que está vigente? Busquemos en nuestras Biblias, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Aquí encontramos evidencia que Dios no olvidó ni descartó su promesa. Lucas capítulo 1, de los versículos 30 al 33. Aquí hallamos prueba que la promesa de Dios sigue vigente. El contexto de estos versículos es que un ángel se le aparece a María y le está indicando que va a tener un hijo. Lucas 1:30 dice, y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y ojo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. El descendiente de David, a través de quien Dios cumplirá todas sus promesas completamente, es el Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Con base en lo que encontramos en los versículos 32 y 33 de Lucas 1, tenemos entonces 5 implicaciones del pacto davídico para el futuro. Dios va a preservar el pueblo judío, se establecerá en su plenitud nuevamente la nación judía, un descendiente de David reinará en la nación que es el Mesías, su reino tendrá un ámbito terrenal y será para siempre. Ahora, Jesucristo ya estuvo en la tierra como el Mesías sufriente, aquel que se describe en Isaías como uno que cargó todos nuestros pecados. Pero Jesucristo vendrá otra vez, pero ahora como el Mesías reinante, triunfante, a través de quien Dios dará pleno cumplimiento al pacto davídico. Regresando a 2 Samuel, regresando a David, podemos observar que se trata de un cambio dramático, ¿no es cierto? David quería construir un templo y Dios le responde con una promesa para la eternidad. ¡Wow! ¿Será que Dios alguna vez nos ha respondido así? A todos nos ha respondido de la misma manera. Cuando nosotros le hemos buscado, ¿qué nos ha devuelto Dios? Perdón por nuestros pecados, redención, salvación y vida. A ver, lo pregunto otra vez. ¿Y vida? Vamos a gozar de vida eterna, porque Dios así nos lo concedió. ¿Lo merecemos? Absolutamente no. Somos pecadores, somos desleales, somos desobedientes, pero Dios en su misericordia nos responde de una forma fiel y nos da salvación y vida eterna. ¿Cómo debemos responder ante esa bendición de Dios? ¿Cómo respondió David? El deseo de su corazón era construir un templo para Dios y Dios le dijo que no. Pero David tenía un corazón que se ajustaba a los planes de Dios. Seguramente, antes de escuchar lo que venía a continuación, al inicio, la primera respuesta de Dios, David se decepcionó. Pero después, al escuchar lo que Dios haría por él, ¿cómo no iba a estar lleno de regocijo? ¿Cómo no iba a alabar y agradecerle a Dios? Eso es lo que hizo David. Leamos a partir del versículo 18. Entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y dijo: ¿Quién soy yo, oh Señor Dios? ¿Y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí?
Y aún esto fue insignificante ante tus ojos, oh Señor Dios, pues también has hablado de la casa de tu siervo concerniente a un futuro lejano. Y esta es la ley de los hombres, oh Señor Dios. ¿Y qué más podría decirte David? Pues tú conoces a tu siervo, oh Señor Dios. A causa de tu palabra, conforme a tu propio corazón, tú has hecho toda esta grandeza, para que lo sepa tu siervo. Oh Señor Dios, por eso tú eres grande, pues no hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué otra nación en la tierra es como tu pueblo Israel, al cual viniste a redimir para ti como pueblo, a fin de darte un nombre y hacer grandes cosas a su favor y cosas portentosas para tu tierra, ante tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de naciones y de sus dioses? Pues tú has establecido para ti a un pueblo Israel como pueblo tuyo para siempre, y tú, Señor, has venido a ser su Dios. Y ahora, oh Señor Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado acerca de tu siervo y acerca de su casa, y haz según has hablado. Y sea engrandecido tu nombre para siempre, al decirse, el Señor de los ejércitos es Dios sobre Israel. Y que la casa de tu siervo David sea establecida delante de ti, porque tú, oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, has revelado a tu siervo diciendo, yo edificaré casa. Por tanto, tu siervo ha hallado ánimo para elevar esta oración a ti. Ahora pues, oh Señor Dios, tú eres Dios, tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo. Y ahora ten a bien bendecir la casa de tu siervo, a fin de que permanezca para siempre delante de ti, porque tú, oh Señor Dios, has hablado, y con tu bendición será bendita para siempre la casa de tu siervo. La respuesta de David es ejemplar. Así debe ser nuestra respuesta ante las bendiciones de Dios. Analicemos un poco cómo se estructura la oración de David. Si tienen un lapicero, un lápiz, algo con que apuntar y quieren hacer anotaciones en su Biblia, ahorita es el momento para hacerlo. Si tienen un dispositivo electrónico y pueden rayar, ahorita rayen. No literalmente su dispositivo electrónico, en el que abran algo con lo que pueden marcar. La oración de David la podemos dividir en 3 secciones. La primera sección es de agradecimiento, de los versículos 18 al 21. Agradecimiento por la bendición presente. La segunda sección es alabanza por lo que ha hecho en el pasado, de los versículos 22 al 24. Alabanza, versículos 22 al 24. Y la tercera parte es petición por el futuro, de los versículos 25 al 29. Petición por el futuro, en este caso para que Dios cumpla sus promesas, versículos 25 al 29. Si no sabemos cómo orar, aquí hay una excelente enseñanza. Primero, alabar por el pasado, por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Después, agradecer por el presente. Y al final, rogar por el futuro. Alabar por el pasado, agradecer por el presente y pedir por el futuro. ¿Qué actitudes encontramos en David al orar? En el versículo 18, humildad. Versículo 19, gratitud. Versículo 22, alabanza. Versículo 23, memoria. Versículo 29, reconocimiento. Nuevamente, así es como tenemos que orar. Leamos varias veces después durante esta semana la oración de David. Tengamos en mente pasado, presente y futuro. Dios
nos rodea siempre. Todo esto fue posible de parte de David, porque David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Por eso es que había sido elegido rey de Israel. En esta oración a su Dios, David pone en evidencia por qué su corazón estaba alineado al de Dios. David reveló una actitud apropiada hacia sí mismo. Si leemos detenidamente la oración, 10 veces se llamó a sí mismo siervo, tu siervo. David reveló también una actitud apropiada hacia Dios. 8 veces lo llamó Señor, Adonai. Y David reveló una actitud apropiada hacia su relación con Dios. Es fácil ver el corazón de David. Y es fácil ver por qué Dios lo usó grandemente. Nosotros podemos recibir bendición de Dios también, si nos alineamos al corazón de Dios. Entonces David no continuó con su intención de construir el templo. Aunque era el rey de Israel, aceptó la voluntad de su superior, el Dios de Israel. Esto evidencia un reconocimiento de parte de David que Dios le había dado su reino, como también un reconocimiento que él, al igual que las demás personas, somos siervos de Dios. Y por eso fue un muy buen rey. Y por eso Dios estaba con él. En el capítulo 8 vemos cómo Dios le dio victoria sobre muchos de sus enemigos. Observen en el capítulo 8. En el versículo 1 derrotó a los filisteos. En el versículo 2 vemos que derrotó a Moab. En los versículos 3 y 4 derrotó al rey de Soba. En los versículos 5 al 8 derrotó a los arameos. En los versículos 9 al 12 otros reyes le mandan tributo y nuevamente derrota a los arameos en el versículo 13. Dios le dio victoria a David sobre todos sus enemigos. ¿Por qué fue posible todo esto? Al final del versículo 6 de 2 Samuel 8, lean lo que dice. 2 Samuel 8, versículo 6. El Señor ayudaba a David a donde quiera que iba. Al final del versículo 14, leámoslo. 2 Samuel 8, versículo 14. Y el Señor daba la victoria a David donde quiera que iba. Pero estas eran victorias en guerra. ¿Cómo era David como rey? ¿Cómo era David como gobernante? Observen lo que dice 2 Samuel, capítulo 8, versículo 15. David reinó sobre todo Israel y administraba justicia y derecho a todo su pueblo. Administraba justicia y derecho a todo su pueblo. Escuchen, o más bien recordemos lo que nos dice el Salmo 33:5. Dios ama la justicia y el derecho. Dios ama la justicia y el derecho. ¿Y cómo reinaba David? Con justicia y derecho. ¿Qué no diéramos nosotros por tener un rey así, ¿no? Estamos ante un día trascendental en nuestra historia como país, donde vamos a elegir quién va a ser el gobernante, quién va a ser el presidente, los alcaldes, los diputados en el Congreso. ¿Qué no diéramos por tener un país donde se ministrara justicia y derecho? ¿Qué es lo que Dios ama? Segunda Crónicas 7:14. Escuchen lo que dice. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran
y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Hace un par de semanas hablábamos aquí en un foro sobre las elecciones precisamente, donde decíamos que un 45% de la población guatemalteca afirma ser cristiano evangélico. Y nos hacíamos la pregunta, ¿y dónde está ese 45%? No estamos siendo de influencia en nuestro país, quizá porque no nos humillamos delante de Dios y quizá porque no oramos lo suficiente. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.